Imagina que alguien se acerque a ti y te haga una pregunta aparentemente simple. ¿Quién es la persona más importante del mundo? Dependiendo de quién escuche la pregunta, la respuesta puede variar bastante. Algunas personas quizá piensen inmediatamente en un presidente poderoso, otras pueden recordar a un multimillonario influyente o incluso a alguna celebridad que domina los titulares y las redes sociales. Sin embargo, si esa misma pregunta se hubiera hecho hace más de 2000 años, en una época muy diferente a la nuestra, existe una gran probabilidad de que casi todo el mundo hubiera dado exactamente la misma respuesta. Hacia el siglo IV a.C., existía un hombre cuyo nombre era conocido prácticamente en todo el mundo civilizado de la época. Lideraba ejércitos gigantescos, conquistaba territorios a una velocidad impresionante y era visto por muchos como un líder casi invencible. Su imperio se extendía por miles de kilómetros, atravesando continentes y culturas diferentes. Ese hombre era Alejandro Magno, el rey de Macedonia y uno de los conquistadores más famosos de toda la historia. Alejandro construyó un imperio que iba desde Grecia hasta regiones que hoy forman parte de la India. En pocos años de campañas militares derrotó reinos, derribó gobiernos y expandió su dominio de una forma tan rápida que incluso hoy los historiadores intentan entender cómo todo aquello fue posible. Para muchas personas de aquella época, Alejandro representaba el punto máximo del poder humano. Era rico, respetado, temido y admirado en prácticamente todas las regiones que conquistaba. Pero hay un detalle curioso en esta historia que cambia completamente la forma en que pensamos sobre el poder y la importancia. A pesar de ser el hombre más poderoso del mundo en ese momento, Alejandro sentía una gran admiración por alguien que vivía de una manera completamente opuesta a la suya. Mientras él gobernaba ciudades, comandaba soldados y acumulaba riquezas, esa otra persona no poseía prácticamente nada. No tenía palacio, no tenía propiedades, no tenía dinero y ni siquiera parecía interesado en cualquier tipo de comodidad material. Ese hombre se llamaba Diógenes. Diógenes era un filósofo griego que se hizo famoso no por escribir grandes libros ni por enseñar en escuelas prestigiosas, sino por vivir de una manera extremadamente radical. En lugar de participar en la vida política o intelectual de la élite ateniense de la forma tradicional, decidió cuestionar completamente los valores de la sociedad en la que vivía. Para hacerlo, eligió un camino que muchos considerarían impensable: renunciar a casi todo. Según varios relatos antiguos, Diógenes vivía en las calles de Atenas y pasaba gran parte del tiempo dentro de un gran recipiente de cerámica que muchas personas describen como un barril. Aquello era, básicamente, su hogar. No acumulaba bienes, no demostraba interés por el dinero y parecía tratar la riqueza y el estatus social como cosas completamente irrelevantes. Para quienes lo observaban desde fuera, su vida podía parecer miserable, pero para él aquello representaba libertad. Para entender por qué Diógenes decidió vivir de esa manera, es necesario mirar la filosofía que guiaba sus ideas. Él formaba parte de una corriente filosófica llamada cinismo. Hoy en día, cuando alguien es llamado cínico, normalmente hablamos de una persona sarcástica, irónica o que no toma las cosas demasiado en serio. Sin embargo, en la antigua Grecia la palabra tenía un significado muy diferente. El término proviene del griego kinikos, que puede traducirse como algo relacionado con los perros. Puede parecer extraño asociar una filosofía con un animal, pero esa comparación tenía mucho sentido para los pensadores de esa escuela. Los cínicos creían que los seres humanos podían aprender mucho observando a los animales, especialmente a los perros. A diferencia de las personas, los animales no se preocupan por la riqueza, la reputación ni la posición social. Viven de manera simple, siguiendo únicamente sus necesidades naturales. Para los cínicos, el gran problema de la humanidad era precisamente que las personas complicaban demasiado su propia existencia. En lugar de vivir de acuerdo con la naturaleza, pasaban toda su vida persiguiendo cosas que, en el fondo, no eran realmente necesarias. La riqueza, la fama, el poder y el reconocimiento social terminaban convirtiéndose en objetivos centrales, pero esos objetivos rara vez traían la felicidad que prometían. Esta filosofía comenzó con un pensador llamado Antístenes, quien había sido discípulo de Sócrates. Antístenes defendía que la verdadera felicidad provenía de la virtud y de la autosuficiencia. En otras palabras, una persona verdaderamente libre sería aquella que no dependiera de lujos, de la aprobación social ni de bienes materiales para vivir bien. Sin embargo, mientras muchos de sus seguidores discutían estas ideas solo en teoría, Diógenes decidió llevarlas a la práctica de manera extrema. Él creía que, si realmente quería entender qué era esencial para la
la vida humana, necesitaba eliminar todo aquello que fuera innecesario. Así comenzó a renunciar a prácticamente todo lo que poseía. Abandonó su casa, dejó de acumular objetos y pasó a vivir con lo mínimo posible. Su vida se convirtió en una especie de experimento filosófico constante, en el que ponía a prueba hasta dónde era posible vivir sin depender de las convenciones sociales. Existe una historia bastante conocida que ilustra muy bien este tipo de pensamiento. En cierto momento, Diógenes poseía apenas algunos objetos simples, entre ellos un pequeño cuenco que utilizaba para beber agua. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vio a un niño inclinarse junto a un arroyo y beber agua utilizando únicamente sus manos. Al observar esa escena, se dio cuenta inmediatamente de que incluso el cuenco era un objeto innecesario. Si alguien podía beber agua sin ningún utensilio, entonces él también podía hacerlo. Sin pensarlo dos veces, arrojó el cuenco. Para muchas personas, aquella actitud parecía absurda, pero para Diógenes tenía todo el sentido del mundo. Cada objeto que una persona posee crea una pequeña dependencia. Cuantas más cosas necesita alguien para vivir, más limitada se vuelve su libertad. Al reducir sus necesidades al mínimo posible, él creía estar acercándose a una forma de vida más auténtica. Esta forma de vivir naturalmente llamaba mucho la atención en Atenas. La ciudad era un importante centro cultural y político, lleno de pensadores, comerciantes y ciudadanos involucrados en debates públicos. En medio de toda esa actividad intelectual, Diógenes destacaba precisamente por desafiar los valores que la mayoría de las personas consideraba normales. Criticaba la búsqueda constante de riqueza y poder, cuestionaba la moralidad de los líderes políticos y con frecuencia exponía lo que él consideraba hipocresía social. Una de las historias más famosas sobre él involucra una linterna. En cierta ocasión, Diógenes fue visto caminando por las calles de Atenas durante el día con una linterna encendida. Aquello llamó inmediatamente la atención de las personas a su alrededor, porque no tenía mucho sentido usar una linterna cuando el sol ya iluminaba todo. Intrigadas, algunas personas le preguntaron qué estaba haciendo. Su respuesta fue directa y provocadora. Dijo que estaba buscando a un hombre verdaderamente honesto. La frase era simple, pero cargaba una crítica poderosa. Para Diógenes, muchas personas hablaban de virtud y honestidad, pero muy pocas realmente vivían de acuerdo con esos valores. La linterna simbolizaba justamente esa búsqueda casi imposible de alguien que fuera genuinamente íntegro en medio de las convenciones y los intereses de la sociedad. Por cierto, si esta historia te está pareciendo interesante hasta aquí, aprovecha este momento para dejar un like en el video. Eso ayuda mucho a que el contenido llegue a más personas que también disfrutan de la filosofía, la historia y de estas curiosidades que atraviesan siglos. Con el tiempo, historias como estas comenzaron a difundirse por toda la región. Diógenes se convirtió en una figura conocida no solo por sus ideas, sino también por sus actitudes provocadoras y por la forma en que cuestionaba cualquier tipo de autoridad. Fue así como su nombre terminó llegando a oídos de Alejandro Magno. Alejandro había recibido una educación filosófica bastante sólida. Durante su juventud fue alumno de Aristóteles, uno de los mayores pensadores de la antigua Grecia. Aristóteles le enseñó diversas corrientes filosóficas y le habló sobre las ideas de muchos pensadores de la época. Entre esos nombres estaba precisamente Diógenes. Curioso por las historias sobre aquel filósofo que vivía como un mendigo y despreciaba completamente el poder y la riqueza, Alejandro decidió conocerlo personalmente. Cuando finalmente encontró a Diógenes, la escena era sorprendentemente simple. El filósofo estaba acostado en el suelo, descansando bajo la luz del sol, aparentemente completamente despreocupado por todo lo que ocurría a su alrededor. Alejandro se acercó acompañado de sus hombres e hizo algo que pocos líderes habrían hecho. En lugar de exigir respeto o imponer su autoridad, decidió demostrar admiración. Se presentó y dijo que estaba dispuesto a conceder cualquier cosa que Diógenes quisiera pedir. El filósofo entonces levantó la mirada, observó al rey durante unos segundos y respondió con una frase que atravesaría siglos de historia. Pidió simplemente que Alejandro se apartara un poco, porque estaba bloqueando la luz del sol. La respuesta sorprendió a todos los presentes, pero Alejandro reaccionó de una manera inesperada. En lugar de sentirse insultado, reconoció en aquel gesto una demostración rara de independencia. Diógenes era una de las pocas personas en el mundo que no parecía impresionada por su poder. Según los relatos históricos, Alejandro declaró entonces que, si no fuera Alejandro, le gustaría ser Diógenes. Y quizás sea precisamente por eso que esta historia sigue siendo contada más de 2000 años después, porque en un mundo donde casi todo el mundo corre detrás de riqueza, estatus y reconocimiento, Diógenes decidió buscar algo completamente diferente: libertad. Si te gustan historias como esta, sobre filosofía, historia y personajes que desafiaron la forma en que pensamos sobre el mundo, considera suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que hoy sería posible vivir con la misma simplicidad que defendía Diógenes? ¿O la sociedad moderna lo ha vuelto imposible? Escribe tu opinión en los comentarios.